En el corazón del Imperio Romano, había una fuerza temida y respetada, capaz de proteger o destruir a los hombres más poderosos del mundo antiguo. La Guardia Pretoriana, soldados de élite, guardianes del César, pero también verdugos silenciosos, mercenarios de la traición y artífices de conspiraciones que cambiarían el destino de Roma. Hoy, te revelaremos la verdad detrás de esta legendaria guardia. ¿Fueron héroes al servicio del imperio, o simplemente marionetas de la codicia y el poder? Prepárate, porque la historia de la Guardia Pretoriana no es la que te contaron. Su historia comienza con Augusto, el primer emperador de Roma. Tras años de guerras civiles, comprendió que no bastaba con tener legiones en las fronteras. El verdadero peligro, pensaba, no siempre venía de fuera, sino desde dentro, desde las intrigas del Senado, las traiciones palaciegas, los cuchillos escondidos tras una sonrisa. Augusto necesitaba algo más que soldados, necesitaba un escudo personal, un cuerpo de hombres cuya lealtad no se fue a Roma, sino únicamente a él. Así, bajo su mandato, nacía oficialmente la Guardia Pretoriana. Pero su origen no era nuevo. Durante la República, los generales romanos ya contaban con pequeñas unidades de soldados escogidos, conocidos como cohortes praetoriae, que protegían sus tiendas y les servían como guardia personal en campaña. Augusto tomó esa idea y la transformó en una institución permanente, poderosa y peligrosa. Inicialmente, fueron cerca de 9.000 hombres, organizados en 9 cohortes de 500 a 1.000 soldados cada una. Seleccionados cuidadosamente entre los mejores guerreros de Italia, no solo debían ser hábiles en el combate, sino también discretos, disciplinados y, sobre todo, absolutamente fieles. Su armamento era el mejor del imperio, portaban el gladius, la espada corta y mortal de los legionarios, el escudo, un escudo grande y curvado, además de una coraza segmentada y un casco adornado, distintivo de su estatus privilegiado. Pero más afilado aún que su acero era su instinto para detectar el peligro, su capacidad para escuchar los susurros del poder en los pasillos del Palatino. La Guardia Pretoriana no solo protegía la vida del emperador, sino también su imagen. Vigilaban el palacio, las reuniones del Senado, la ciudad de Roma y, en secreto, los movimientos de aquellos que pudieran amenazar la estabilidad del régimen. Y lo más curioso, es que desde el principio, no estaban acantonados en los límites del imperio como las demás legiones. Vivían en el corazón de la capital, en el Castra Praetoria, una fortaleza construida dentro de Roma para recordarle a todos que el verdadero poder estaba allí, a las puertas del trono. Sin que muchos lo supieran, aquel ejército silencioso acabaría siendo juez, verdugo y, en ocasiones, el propio emperador en las sombras. Al principio, los pretorianos fueron leales. Protegieron a Augusto, su fundador, y mantuvieron el orden en la turbulenta capital. Su sola presencia imponía respeto, un recordatorio permanente de que el emperador no estaba solo, que sus ojos y sus espadas vigilaban día y noche. Pero el poder corrompe, y en Roma, nada duraba puro por mucho tiempo. A medida que los emperadores cambiaban, los pretorianos comenzaron a percibir algo que ningún soldado común podía siquiera imaginar, que ellos no solo protegían al emperador, sino que, en realidad, podían decidir quién se sentaba en el trono. Con el paso de las décadas, la relación entre los emperadores y la guardia se volvió tensa, ambigua, casi peligrosa. Algunos césares, como Tiberio, intentaron controlarles nombrando a hombres de confianza como comandantes de la guardia. Uno de ellos fue Lucio Helio Sejano, un personaje oscuro y astuto que entendió mejor que nadie el verdadero alcance del poder pretoriano. Sejano no solo lideraba a los soldados, tejía intrigas, manipulaba al emperador y eliminaba enemigos políticos con la fría precisión de un maestro de ajedrez. Bajo su mando, la guardia dejó de ser un cuerpo militar y se convirtió en un instrumento de terror, vigilancia y represión. Su caída, cuando fue acusado de conspiración y ejecutado, fue una advertencia de que incluso el prefecto más poderoso podía caer bajo el filo de la ambición. Pero Sejano solo fue el principio. Los emperadores vivían en constante temor y dependencia de sus pretorianos. Algunos intentaron ganárselos con generosos donativos, otros, como Nerón, los mantenían a raya con espectáculo y favores. Pero todos sabían una verdad silenciosa y peligrosa: la guardia pretoriana podía ser su salvación o su sentencia de muerte. A puertas cerradas, en el silencio de la noche romana, las alianzas, las traiciones y los asesinatos a menudo comenzaban con un susurro en los barracones del Castra Praetoria. La relación entre emperadores y pretorianos no era la de un amo y sus soldados.
Era un juego de máscaras, favores y amenazas veladas, donde la lealtad podía ser comprada y traicionada al mejor postor. En el año 41 después de Cristo, la historia cambió para siempre. La Guardia Pretoriana asesinó a Calígula. ¿Por qué? ¿Locura imperial? ¿Miedo? ¿Venganza? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que siguió fue aún más revelador. Los pretorianos encontraron escondido al tío de Calígula, Claudio, y lo proclamaron emperador. No por lealtad, sino porque él prometió lo que todos los hombres codiciosos quieren: dinero y poder. Desde ese momento, la Guardia Pretoriana dejó de ser solo un escudo. Se convirtieron en un puñal en la oscuridad, un actor político que podía vender el imperio al mejor postor. En el año 193 después de Cristo, tras el asesinato del emperador Pertinax, los pretorianos subastaron literalmente el trono de Roma. El ganador, Didio Juliano, ofreció una suma exorbitante. El precio del imperio, pagado en monedas de oro. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? Detrás de la imagen temible de sus cascos y espadas, los pretorianos eran ciudadanos romanos privilegiados, muchos provenientes de familias italianas de clase media. No eran simples soldados de frontera, eran la élite dentro de la élite. Vivían mejor que cualquier legionario común. Disfrutaban de un salario 3 veces superior al de un soldado regular, recibían bonificaciones constantes y, al finalizar su servicio de 16 años, se les otorgaba una cuantiosa suma de dinero y tierras. Tenían acceso a los placeres de la gran capital, espectáculos, banquetes, mujeres, vino y poder. Pero esa vida cómoda no les alejaba del deber. Cada día, dentro de los muros del Castra Praetoria, los pretorianos se entrenaban rigurosamente: combate cuerpo a cuerpo, tácticas defensivas con el scutum, manejo certero del gladius, formaciones relámpago y, por supuesto, vigilancia constante. Su entrenamiento no solo era físico, sino también estratégico. Debían aprender a leer el clima político de Roma, a interpretar silencios, a adelantarse a traiciones y saber cuándo actuar. Además, la cercanía diaria al poder absoluto les hacía partícipes de la intriga política. Los emperadores los colmaban de regalos para asegurarse su lealtad, y las familias patricias les temían y les cortejaban. Eran soldados, y al mismo tiempo, piezas clave en el tablero de la política imperial. Pero detrás de esa vida de lujos y privilegios había algo más: una peligrosa percepción de invulnerabilidad. Sabían que el emperador dependía de ellos, y eso les hizo ambiciosos, orgullosos, manipulables. El oro fluía hacia sus manos, y con él, el poder de decidir el destino de Roma. Factores sociales y económicos, como la creciente corrupción en el Senado y la crisis moral de la aristocracia romana, alimentaron el comportamiento de los pretorianos. Ellos eran producto de una Roma que había cambiado. Ya no era la república austera de Cicerón y Catón, era un imperio donde la política se decidía con monedas, espadas y traiciones susurradas al oído. Con el tiempo, su poder se volvió insostenible. La Guardia Pretoriana ya no era vista como un símbolo de protección, sino como una amenaza constante al trono y a la estabilidad del imperio. En el año 312 después de Cristo, tras la decisiva batalla del Puente Milvio, el emperador Constantino comprendió que ninguna reforma política sería posible mientras existiera esa fuerza capaz de doblegar a emperadores y vender el poder al mejor postor. Tomó entonces una decisión drástica: ordenó la disolución definitiva de la Guardia Pretoriana. Sus cuarteles fueron desmantelados, sus privilegios suprimidos, sus hombres dispersados. La espada que durante siglos había protegido y traicionado a los césares fue finalmente envainada para siempre. Pero su sombra no desapareció. Durante mucho tiempo, la memoria de los pretorianos continuó como un eco en la historia romana, un recordatorio de cómo, cuando el poder militar y la ambición política se entrelazan, incluso los guardianes pueden convertirse en los mayores enemigos del imperio. Hoy, los nombres de los emperadores han quedado grabados en piedra, pero detrás de cada uno de ellos, en la sombra, susurrando al oído del poder, estaba la Guardia Pretoriana. ¿Fueron soldados de élite? Sin duda. ¿Fueron traidores? También. Tal vez, como la propia Roma, fueron ambas cosas a la vez: honor y ambición, protección y traición. La historia de la Guardia Pretoriana es un espejo de la condición humana, donde la lealtad y la codicia caminan siempre de la mano. ¿Qué opinas sobre la Guardia Pretoriana? ¿Crees que fueron los verdaderos protectores del imperio o los traidores que aceleraron su caída? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas.
Y si te gustan estas historias ocultas del pasado, suscríbete y acompáñame en el próximo misterio histórico.